en nuestro mes de cumpleaños empezamos a sentir bajones, subidas, como que todos empiezan a alterar. Los horóscopos no son una práctica que se pueda llevar a cabo con ética y con veracidad. Cuando yo veo la luna y miro mi arquetipo y la luna está menguante, sé que no es buen momento para empezar nada. Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy tengo a una invitada maravillosa que tiene una experiencia vastísima, pero pues estamos en estas charlas de amigas, amigos que tienen pues conocimientos muy profundos, tanto en lo espiritual como en la psique humana. El día de hoy vamos a va a platicar y nos acompaña Noelia Antón. Noelia es asesora espiritual. Ella es sacerdotisa en la antigua tradición celta. Además es tarotista, reikista, astróloga, es terapeuta en vidas pasadas y terapeuta floral. Y el día de hoy me encantaría que platicáramos mucho sobre la astrología y la carta natal, porque luego a todas las personas nos encanta estar consultando sin saber y nos vamos con un tema como horóscopos como si fuera algo muy frívolo, cuando en realidad hay ciencia detrás y hay una profundidad muy grande. Bienvenida, Noelia, gracias por estar con nosotros este día. Muchas gracias a ti, Carmen. Encantada de estar contigo nuevamente. Saludo a todo el auditorio que nos está escuchando. Oye, después de tanto tiempo nos volvemos a encontrar y en otro espacio. En el espacio digital, ¿no? Ahora Ahora en estamos. espacio digital, pero pues es lo de hoy. Exacto. Antes nos veíamos en espacios más de televisión y ahora pues más digital. Me Pues encanta. fíjate que como tú bien dices, este espacio digital es un espacio que estamos preparando para muchas personas que se quedan con muchas inquietudes que yo creo que a raíz de pandemia empezaron a destaparse la necesidad de estudiar, de conocer, de saber de sí mismos, porque pues estaban encerrados, estábamos todos encerrados, entonces queríamos saber más de nosotros, queríamos trabajar más con nosotros mismos. Y estos medios nos han ayudado muchísimo pues para ver cuál es lo que hay a nuestro alrededor y sobre qué línea nos podemos ir para estudiar más de nosotros mismos. Y aunque tú tienes una vasta experiencia, una vasta cartera de temas, a mí me encantaría que empezáramos con algo, pues yo creo que con lo que nos conocimos, que fue la astrología. Aunque ya estoy así, casi rascando las terapias de vidas pasadas, la terapia floral y todo lo celta que pues es maravilloso. Pero, ¿qué te parece si empezamos con la astrología? Claro, por Eh, supuesto. eh, yo creo que es una de las primeras ciencias que empezaron a desarrollar el ser humano cuando empezó a observar la naturaleza. ¿No es así? Sí, sí, obviamente tenemos registros que hace 4.000 años el hombre empezó a observar los ciclos de los astros, el comportamiento de los planetas. Imagínate que hace tanto tiempo las luminarias, el sol y la luna, eran las que les aportaba al hombre primitivo, te estoy hablando de hace mucho tiempo, la luz y les daba la seguridad en esa oscuridad de que estaban a salvo. Por eso, hoy en día tenemos esa memoria ancestral de los eclipses como esa oscuridad momentánea de la luminaria provocaba grandes emociones y sustos porque nos quedábamos a oscuras, ¿no? En cambio, hoy en día ya tenemos luz eléctrica, pero esa memoria primitiva que se quedó en el inconsciente colectivo, hasta ahora la arrastramos. Por eso, justo ahora que estamos en temporada de eclipses, tenemos
las mujeres embarazadas preguntan, ¿me hace daño si estoy debajo, si contemplo un eclipse y esas situaciones? Imagínate de dónde viene la astrología, imagínate de dónde viene la observación de los planetas. De hace, te digo, hay registros de la astrología egipcia, de la astrología babilónica, que los podemos remontar antes de Cristo, y todo un montón de sabiduría se... Y mira, si te pones a ver cómo pasó aquí también en Yucatán, que teníamos un montón de información de astrología maya, porque cada cultura tenía también su calendario, su propia astrología, y que fue arrebatada en su momento, se quemó todo, se perdió todo, y tuvimos que volver a empezar. Y fue una pena porque toda esa sabiduría la dejamos en el camino. Pero el hombre siempre, en sus noches silenciosas, contemplaba el cielo buscando inspiración y buscando también sosiego. Claro, porque era, yo me imagino que era lo que tenía a la mano, era lo primero que podía observar, era pues esta cúpula de luces y sus movimientos y esta observancia. Yo creo que siendo de esta zona del sureste de la República Mexicana, en donde se asentaban los mayas, tenemos todo este conocimiento pues que eran astrólogos, de que esta parte era como muy estudiada por los mayas. Y precisamente, como tú dices, desde el inicio de los tiempos, porque les daba los tiempos para sembrar, para cosechar, para tener qué plantas, qué animales se movían en determinadas épocas del año. Y todo esto yo creo que les va llevando a ver cuál es la influencia de estos momentos no solo en la siembra y en la cosecha, sino en ellos mismos. Ya más moderno, entenderíamos que a partir de entender todo el ciclo solar, empiezan a entender lo que es cómo preparar una carta natal, cómo preparar ese momento específico en que nace un ser humano y qué es lo que influye. Ese ¿Cómo es todo un definiríamos la tema. carta natal? ¿Qué es lo que se ve en una carta natal? Bueno, en breve, una carta natal es la foto del cielo en el momento de tu nacimiento, ¿ok? Vas a tener en ese mapa cómo estaban todos los planetas y cómo estaba el firmamento en el instante que tú naciste. Esa es la herramienta que utilizamos los astrólogos para poder hacer cualquier tipo de estudio o análisis. Es nuestro escáner, es nuestra herramienta básica para poder mirar lo que querramos, ¿no? Ya sea el perfil de la persona, sus tránsitos y lo demás. Exacto, cuando hablas de tránsitos, hablas de en qué posición estaban los planetas y hacia dónde iban, ¿no? Cuando hablo de tránsitos me refiero que una cosa es, la carta natal es un instrumento estático, es una foto. Esa foto va a tener que ver y se va a relacionar con lo que está pasando en este momento en el sistema solar. Entonces tengo esta foto quieta con una foto o con una dinámica que está ocurriendo en este momento y según esa dinámica va a afectar a mi foto natal. Ok, o sea, ¿Es entendible o no? perdón. ¿Es entendible o no? Sí, yo creo que acá tendría que preguntar cómo, de qué manera afectaría a una persona, la afecta en su futuro, la afecta en lo que va a pasar, en lo que va a hacer de esa persona, la afecta en su personalidad, en qué le afecta esa foto de la que hablas. Bueno, vamos a tomar el ejemplo del sol. El Ujú. sol es
el signo del zodíaco, lo que nosotros, la posición del sol va a determinar el signo del zodíaco, ¿ok? Solo ese dato nos va a permitir saber de qué signo somos. ¿En qué lugar estaba el sol en el momento que tú naciste? ¿Ok? Entonces, si el sol hoy en día, hoy por hoy, está en Escorpio, ¿ok? No va a provocar la misma energía para los escorpiones que están de cumpleaños que su sol natal, o sea, el sol de su carta natal, va a estar en Escorpio cuando el sol en tránsito va a estar en conjunción con su sol natal y ese es el momento de su nacimiento. Esta conjunción va a provocar determinada energía que va a ser recibida por la parte de la personalidad, que es el sol en la carta natal, y va a sentir como un subidón de energía. Por eso nosotros generalmente en nuestro mes de cumpleaños empezamos a sentir bajones, subidas, como que todos empiezan a alterar porque una vez por año nuestro sol va a estar en conjunción, nuestro sol natal va a estar en conjunción con el sol, con el tránsito del sol en la bóveda celeste. Esos son los tránsitos. La comparación de lo estático con lo dinámico y cómo van a influir en cada carta natal, en cada sector de tu vida, en cada área. Perfecto. Entonces ya tenemos que lo primero que influye es el sol, el tránsito del sol en el momento de tu nacimiento. Eso bueno, exactamente, eso te va a dar un primer rasgo. Signo. Exactamente. Yo o sea, nací con ese el signo sol. zodiacal va a tener un cierto rasgo. Bueno, es el más famoso. Ok, es el más famoso, pero cuando me encanta porque, digamos, si alguien viene y te pidiera, dime, Noelia, ¿cuál es mi carta natal? ¿Qué dato le pides, por ejemplo? Día, mes, año, lugar de nacimiento y hora. Día, mes, año. Lugar de nacimiento y hora. Ok. Y cuando eso, tú lo que les entregas a cambio es una foto de los astros en el momento de su nacimiento, pero esta foto implica ciertos rasgos en la persona, ¿cierto? Porque, digamos, porque todo el mundo dice, es que ¿por qué nos dicen eso si entonces todos los Escorpios seríamos igualitos y todos los Géminis seríamos igualitos y todos no sé, los Capricornios serían igualitos? Pero hay otras condiciones como las variables que tú estás diciendo que implican que los astros cambian de posición o cambia su posición en la carta natal de cada quien. Por supuesto. Hasta dentro de la misma carta estática, muchas veces hay personas que no se identifican con su sol, ¿ok? Puedes haber nacido, no sé, Acuario y no tener nada que ver con las características de un sol en Acuario. ¿Por qué? Porque puede ser por muchos factores, porque tu ascendente pesa más, porque tienes un stellium, una concentración de planetas en otro signo, entonces tu energía va a tener más que ver con ese otro signo que con la posición de tu sol. En algunas ocasiones también el sol está decaído, tiene poca energía, no brilla como tendría que brillar, entonces tenemos ahí, o está bloqueado por algunos factores, entonces no podemos poner a todos los acuarios en el mismo saco porque sería ilógico. Cuando nosotros decimos, este es acuario, no estamos hablando de mi primo que es acuario, estamos hablando de una energía acuariana. Esa parte me encanta, sí. ¿Ok? Porque la gente me dice, yo no soy así. No, claro, porque estamos hablando de
de arena en un año, ¿ok? Porque cuando uno analiza una carta natal, el sol es una porción ínfima, importante, pero muy pequeña. Y no podemos limitar un análisis astrológico al sol, la luna y el ascendente. No, claro, están todos los demás planetas que también están en conjunción. Pero Y esa no parte, solo, y no solo los demás planetas, cómo se relacionan entre ellos y en qué lugar de tu vida va a haber esa relación, esa comunicación, ese aspecto. exactamente. Eso es muy interesante. Sobre todo, antes de que empezáramos a platicar ya al aire, me estabas platicando un poco sobre, ok, sol, el sol, el momento en el que estaba el sol, te va a dar tu signo del zodiaco, pero un signo, un astro muy interesante es la luna, porque es la que rige las emociones. Entonces, ¿qué? Haz de cuenta, tu sol va a ser tu signo solar, tú vas a ser tu signo del zodiaco. ¿Qué va a representar la posición de la luna en tu carta natal? Bueno, la luna es un gran arquetipo, Carmen. En la luna podríamos hablar mucho tiempo y urdir en ella hasta el inconsciente, porque eso es la luna. Todo nuestro mecanismo emocional, incluso lo que no conocemos, porque la luna es eso, el inconsciente, ¿ok? Muy misteriosa, muy mágica. Fíjate que la luna fue, junto con la Tierra, la luna es hija de la Tierra. Y en nuestra astrología, la luna es nuestra madre. Representa como arquetipo a la madre. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Todo lo primitivo, todo lo emocional contenido, todo lo ancestral, lo que no sabemos, ¿ok? Es tan importante como arquetipo y en nuestra carta natal que según ella se encuentre, en qué fase se encuentre, afecta a las mareas, afecta a la reproducción de las mujeres, afecta nuestro sueño, la siembra, la pesca, todas las aguas del planeta, y no nos va a afectar a nosotros los seres humanos, que somos 70% agua. ¿Okay? La luna es la que marca el ritmo en nuestro planeta. Este ritmo a corto plazo, ¿no? Porque hay otros ritmos, a medida que los planetas se van alejando del Sol, los ritmos se hacen más lentos y se hacen más, ¿qué te diré? Imperceptibles, porque estamos hablando de situaciones ya más globales, no tan personales. Pero la luna es la que nos marca el despertar de todos los días, el irme a dormir, junto con el sol, están en este concierto diario, ¿no? La Digamos luna que es marca también importantísima, los biorritmos del ser humano, totalmente, ¿no? Y totalmente. esa parte a veces los antiguos, digamos, los que observaban los astros, podían tomar decisiones basadas en todas esas características que tú comentas. Por eso decían, tal día nos toca sembrar, tal día, a tal hora nos tenemos que levantar, a tal hora nos tenemos que acostar. Y eso está también en nuestra genética. En algún momento dije, ¿qué es lo que pasó? Que se nos olvidó voltear a ver al cielo. Y más si estuvimos 2 años encerrados de pandemia, ¿no? Se nos olvidó ver al Mira, cielo. tienes toda la razón, pero creo que se nos olvidó ver al cielo, porque ahora miramos pantallas, porque ahora estamos entretenidos en cosas muy rápidas. Si el ser humano llegó hasta aquí fue por la observación, porque hemos tenido ese saber de registrar, de anotar, de observar, de llevar cuentas. Hoy en día no, nuestro cerebro se ha vuelto muy rápido, hemos perdido la capacidad de concentración, por eso estamos volviendo a todas estas artes, a todas estas prácticas para encontrar un poco de luz porque nos sentimos oscuras, ¿no?
y creo que dejamos de Exactamente. mirar el cielo porque vivimos entre paredes, porque no tenemos un horizonte amplio donde mirar. Estamos a corto plazo todo un horizonte que no tiene infinito. Ahora vemos, Esta parte que hablas de la rapidez, la inmediatez, que son provocadas a partir de que, bueno, pues que la tecnología nos da respuestas más rápidas, digamos, ¿no? Que antes teníamos que tener tiempos de investigar, de procesar, de analizar. Hoy en día ya es la respuesta inmediata y ya sin proceso, es inmediata. Pero de la misma forma, si hablamos de astrología y siguiéramos observando, digo, no que se tiren afuera en su techo a observar porque no conocen, sino que se estudiara un poco y se pudiera observar, veríamos no solo eso, sino observaríamos la influencia que hay de todos los astros en nuestro propio sistema, ¿no? En sí, nuestro propio, como decía hace rato, nuestro propio biorritmo, en nuestras propias emociones, en nuestro propio, pues andar y toma de decisiones. Todo eso influye, ya no es nada más la rapidez de lo que podemos tener. Por eso, la siguiente pregunta sería un tema que realmente apasiona hoy en día, pero que de repente dices, esto no va tanto conmigo. Sin embargo, tú los haces asertivamente, son los horóscopos. Los horóscopos es como un resultado global para todas las personas o sea, a todos los acuarios les va a pasar lo mismo, a todos los Géminis les va a pasar lo mismo, o es a todas las energías de esa naturaleza. Cuéntame un poco. bueno, dentro si vamos a ser estrictos hablando de astrología, los horóscopos no son una práctica que se pueda llevar a cabo con ética y con veracidad. ¿Por qué? Porque estamos tomando simplemente dos, tres factores para hablar sobre una energía global. Es así como hablábamos al principio de nuestra conversación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos dos, tres factores y los analizamos en cuestión de ascendente y sol. Por lo menos así yo hago los horóscopos. Incluso hay muchas personas que hacen un horóscopo con runas, que hacen un horóscopo y sacan una runa para un grupo de gente. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Está mal? Yo creo que eso es un poco el entretenimiento que se ha derivado de la astrología, pero no es la astrología. La astrología es profunda. Hay que estudiar mucho para saber astrología. Hoy en día la gente tiene un conocimiento mucho mayor que hace algunos años, pero es la punta del iceberg. El estudio de una carta natal, hacer un estudio en cuestión, no sé, comparar cartas natales, ver como un pronóstico personalizado de cómo le va a ir al individuo durante el próximo año, analizar cartas natales y tener como la experiencia de cómo vas a interpretar determinadas configuraciones, esa es la carrera de una vida. En algún momento de la historia, los astrólogos eran los que guiaban a los nobles, a los reyes, en su vida, ¿ok? Era como un Tenemos médico. exactamente. Y también se utilizaba la astrología para cuestiones del cuerpo humano, de la medicina y de la salud, ¿ok? Por supuesto. En su etapa de oro, digamos, ¿no? Entonces, sí tiene que ver la astrología con el individuo para que podamos tomar un estudio que sea certero. Lo demás
es entretenimiento. Que nosotros podamos hablar de la energía de Acuario y decir, Acuario en estos tiempos está viviendo tensión porque hay algunas cuadraturas, la tengo con Acuario y no sé por qué, siempre me refiero a Acuario. Por la era, porque Debe estamos en la ser, era de Acuario. debe ser. No quiere decir que a todos los acuarios le pegue de la misma manera. Claro, tendríamos que conocer todos más a profundidad ese tema. Hay una parte que quiero platicarles a las personas que nos están viendo, que están viendo este programa el día de hoy sobre ti. Me gusta muchísimo y algo que admiro mucho en ti es que todo lo que hemos platicado y trabajado en todo el tiempo que te conozco es como muy intenso, pero es muy de conciencia. Es una conciencia personal. Ejemplo, tú no dices el horóscopo generalizado, sino que es más como tiene las energías para que esto pueda darse, pon atención en esto. No es predictivo como muchos horóscopos, como tú dices, de entretenimiento sacan. Cuando tú hablas de tarot o das un taller de tarot, dices, a ver, este es un camino de desarrollo personal, no es un arte adivinatorio. Toda esta parte es muy interesante y lo digo porque en este tono estamos llevando la charla para todas las personas que nos están viendo. Si lo que querían ver era algo más de entretenimiento, en realidad el trabajo de Noelia es muy profundo y muy científico y me encanta esta parte. Por eso te estoy haciendo este tipo de preguntas más profundas. De hecho, esta parte en donde comentas que los antiguos astrólogos eran los médicos, o un médico tenía que estudiar astrología, o un astrólogo podía trabajar con esta parte de medicina, con esta parte de cómo estaban conformadas las energías para el rey o para la toma de decisiones, era el principal consejero porque tenía todo este conocimiento. El solo hecho de saber cuándo es momento propicio para sembrar, cuánto es momento propicio para levantar la cosecha, cuándo es momento propicio, porque ciertos animales van a estar, es como hasta cuándo es el momento propicio para ciertas frutas y verduras que te van a servir y por qué te van a servir. Ejemplo, estamos entrando a la temporada invernal y los cítricos son lo que se está dando en este momento porque tienen la vitamina C que el cuerpo requiere para protegerse de ciertas males respiratorios. Eso lo pongo como ejemplo, pero es una de las partes que se conoce también cuando se estudia a profundidad la astrología. No es nada más ver los astros y saber dónde estaban pautados, sino es muchísimo más que esto. Como tú dices, es toda una vida de estudio y de análisis. Y yo también estaría clavada en Acuario porque me encanta el signo de Acuario. Eres Géminis, ¿verdad? ¿Mandé? Eres Géminis, ¿verdad? Yo soy Géminis, sí. Bueno, es un hermano tuyo, hijos del mismo padre, hijos del aire, ¿no? Exactamente, somos muy del aire. Energías similares. Exactamente. Sí, y casualmente los Géminis y los Acuarios somos muy compatibles por eso, ¿no? Muy Claro, mentales. claro, el mismo elemento, así es. Exactamente. Y me gusta mucho esto que dices, ¿no? De cómo antiguamente, imagínate todo lo que tenían que saber un astrólogo, que todos los cálculos que hoy en día los hace una computadora, lo hacían a mano. Utilizaban compás, transportador, se hablaba de ángulos, o sea, hoy en día no sabemos ni lo que es un transportador, ¿ok? Porque ya no nos usamos. O sea, excepto que estudies arquitectura o te desempeñes en algún tipo de trabajo donde
tengas que sacar este tipo de cuentas, pero la gente común, ya el compás, no sé si se llega a usar en la primaria cuando hablas de geometría, ¿no? Pero se ha perdido todo este Es un conocimiento. compás ahorita a alguien y no va a saber ni para qué sirve. Y ahora tú aprietas un botón y te sale la carta natal sin nada de esfuerzo, preciosa, no tienes que hacer ningún cálculo extra, excepto que tengas que relocalizar o algo por el estilo, pero si no, es todo lo tienes ahí, maravilloso y al toque de una tecla. Eso ha cambiado muchísimo. La preparación es diferente hoy en día. Espero no desviarme mucho del tema, pero esa parte es tan interesante como que en cualquier enfermedad, en cualquier proceso, voy a hablar de proceso, puede ser de enfermedad, puede ser de aprendizaje, puede ser de lo que sea, se nos está olvidando la parte de proceso, de aprendizaje, de desarrollo. ¿Por qué? Porque te enfermas y no crees que atendiendo a los síntomas se cura la enfermedad. Entonces una pastilla a lo mejor te va a servir para los síntomas, pero no te va a curar la enfermedad. Y vas a Es creer que una correcto. enfermedad es solo la manifestación, o esos síntomas físicos son la manifestación de realmente de una dolencia, pero no se dan cuenta la parte del alma que tiene esa manifestación, la parte del espíritu que tiene esa manifestación. Esto lo estoy diciendo porque normalmente la gente está buscando respuestas, pero quiere respuestas inmediatas y se olvidan del proceso. Nada es Bueno, eso, inmediato. eso es parte de nuestra vida actual, ¿no? Esa rapidez, eso superficial. Imagínate, nosotros pasamos de un tema al otro, deslizar, 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 información, información, información. Oye, nuestra mente no está preparada. Pueden tener muchísimos datos, pero hay que procesarlos, hay que hilvanarlos, hay que asociarlos. El proceso cognitivo no es solamente recibo, recibo y acumulo, porque por eso vivimos en ansiedad, por eso vivimos somatizando, hemos salido del orden natural, incluso de nuestros ritmos circadianos que nos dictan el sol, la oscuridad, la luna, y tenemos que volver a hablar de hábitos ancestrales para reeducarnos con nuestro ADN que no soporta más la luz eléctrica, por ejemplo. Esto tiene todo que ver. ¿Por qué nos enfermamos? Claro, Porque nos salimos de nuestra creación, nos salimos el contacto con la naturaleza, nos estamos drogando, adormeciendo y evadiendo, y nada tienen que ver con lo que nos hace felices y nos dan vitalidad y nos dan salud. Antes las casas eran grandes, había patio, había árboles. Ahora cada vez los espacios son más reducidos, los exactamente. trabajos son más estresantes y todo esto lo ves en la astrología. ¿Por qué? Porque la astrología, hablábamos hace un momento del arquetipo de la luna, también habla del inconsciente, Claro. de lo que no sabes. A ver, vamos a platicar un poquito más de la luna, porque la verdad es que es un arquetipo maravilloso, es un arquetipo que nos trae a la realidad muchas cosas que está en nuestro inconsciente, ¿no? Cuando hablamos de arquetipos, para que las personas nos entiendan, ¿qué podríamos decir de qué es un arquetipo? Porque esto lo vemos mucho en astrología, pero lo vemos también por ejemplo, en el tarot, y lo vemos también en las flores de Bach, y los vemos también en muchas cosas. ¿De qué nos sirve conocer un arquetipo y qué es un arquetipo? Un arquetipo
es una concentración, haz de cuenta que es un paquete de energía, ¿ok? Yo te digo, vamos a buscar algo así como águila, ¿sí? No, no entendí cómo, ¿cuál? Digo águila, Ah, ok, el águila. arquetipo, el águila. Estamos hablando de un símbolo, estamos hablando de un arquetipo. ¿Cuánta información tenemos del águila? Tiene visión, libertad, cazadora, futuro, larga vida, las cumbres, lo alto, la cima, todo eso conforma un arquetipo. Yo te hablo ahora de otro arquetipo como puede ser la luna, como puede ser el sol. El sol es un hermoso arquetipo también y que tiene que ver con lo masculino, la luna con lo femenino, con lo oculto, con lo radiante, con lo que sale y la luna con lo que entra. Entonces, tenemos estas fuerzas, estas energías, que uno dice una palabra o pone un símbolo y hay un paquete de información que la tenemos registrada en forma inconsciente. Por ejemplo, hay gente que hasta el día de hoy me dice, no, Emilia, hay muchas, técnicas, viste ya que estoy llena de mala vibra. O sea, hay como símbolos, como pistas que llevamos en nuestro inconsciente y que a medida que vamos caminando, esa información nos permite saber más del arquetipo, aprender a leer señales y testear cómo están las energías de alrededor. Por ejemplo, la luna. Cuando yo veo la luna y miro mi arquetipo y la luna está menguante, sé que no es buen momento para empezar nada, porque la energía está decreciendo. Pero eso, ¿me lo tienen que decir? No. Ese paquete de energía está guardado el arquetipo dentro del inconsciente colectivo, que es la biblioteca de todos los conscientes de la humanidad. Si yo veo un símbolo que es, no sé, una serpiente, puedo darle varias interpretaciones, como sabiduría. De última, fue la serpiente la que le dijo a Eva, come del árbol de la sabiduría, ¿no? Entonces, ese arquetipo serpiente viene a ser mujer, sabiduría, traiciones. ¿Cuánta información le podemos poner al arquetipo? Y así vamos hablando de símbolos. Así nace el lenguaje simbólico y el arquetipo para hacerlo ver es este modelo, ese objeto que nos puede remitir a ese montón de información que está guardado en el inconsciente nuestro y el de la humanidad. Claro, es esta parte que todos le hemos puesto, aunque sean varios significados, una unificación. Entonces hay arquetipos porque ese mismo símbolo va a significar lo mismo para cualquier cultura, para cualquier momento, ¿no? Es correcto. Entonces, la luna es, como tú decías, el arquetipo de lo femenino, del inconsciente, de las emociones, de esta parte que puede ser mutable porque de repente lo tenemos en diferentes cuadrantes, influye completamente en los mares, en nuestros pueblos de aquí de Campeche, que siempre digo que estamos en Campeche, México, que es costa, pues entendemos cómo las aguas se mueven al ritmo de la luna, ¿no? Correcto, claro. Y también nuestras emociones. Por eso no gestiona de la misma manera. Una persona no tiene el mecanismo emocional. Una persona que nace con luna en Acuario, vamos a seguir hablando de Acuario, no sé por qué hoy le tocó, es el rey de nuestra conversación, que va a ser una luna moderna, innovadora, futurística, media friona,
¿ok? No va a conectar fácilmente, pero al mismo tiempo va a pensar en el bien común, va a ser muy vanguardista. Esa es una luna en Acuario. Sus emociones, su mecanismo, su gestión emocional va a venir de ese lado, de esa energía aire. Y una luna en Cáncer, Ah, que primero que nada va a estar en su domicilio, porque Cáncer es el domicilio de la luna, y ahí va a ser una luna sentimental, llorona, protectora, dramática, se va a preocupar mucho de la de la tradición, familia, de de la lo que debe raíz. de ser como familia, ¿no? Exactamente. Entonces, si hablamos de cómo vamos a gestionar las emociones, es donde tenemos la luna. Y cómo esa luna está aspectando con otros planetas. Porque puede ser una luna que esté en un signo de agua, pero tenga conversaciones planetas que la vuelven muy racional, muy decidida, muy fría, muy investigadora, y calma un poco la energía de agua, sensible, romántica, por más que esté en un signo de agua. Pues Esto es un... nada más que estuviera en, como tú dices, en Acuario Exacto, es correcto. o ¿Ok? en Porque algún signo de tierra. sí, se va a relacionar de diferentes formas. Cierto. Fíjate que qué interesante entender todo esto de la astrología y entender que no es nada más un horóscopo, un hoy no salgas de tu casa. Hoy, no, que es como la gente lo comprende, pero hay una inmensa sabiduría en lo que es la astrología y en lo que es entender o conocer un poco más. Me encanta que nos cuentes porque hoy ya nos contaste el sol y nos contaste la luna, pero me encantará que en otros días nos cuentes de otros y el significado que tienen, como, no sé, como que Mercurio es el planeta que rige las comunicaciones, como que Marte es el de las relaciones bélicas, como, no, o sea, como que Saturno, como que Venus es la belleza de Saturno. Entonces, luego platicar todo esto, me encantará porque creo que todas las personas tenemos que entender la influencia de los astros en nuestra persona y en nuestra cotidianidad. ¿Sabes que ayuda mucho incluso a interactuar con los demás? Porque si tú sabes que te estás dirigiendo a una persona que tiene una energía que es básicamente intelectual, una energía de aire, no le vas a ir a hablar de emociones, le vas a buscar una forma de comunicación que sea racional, que tenga números, que haya una estadística, para poder dialogar y que la otra persona te entienda. La astrología nos permite eso, poder comunicarnos, interactuar y llegar a los demás de una forma más asertiva. Así Y es, creo que así es. eso nos sirve muchísimo, especialmente en cuestiones de ventas o de psicología. Hoy en día la astrología la puedes ver que han hecho, la astrología tradicional se ha metamorfoseado, ¿ok? Ha sufrido una metamorfosis. Ahora tenemos astrología humanista, astrología cabalística, o sea, que hay otras disciplinas que han tomado la astrología y están haciendo de verdad muchas líneas, muchas técnicas diferentes que pueden ser muy útiles para entendernos y entender a los demás. Es que aquí regresaríamos hasta al inicio de la plática, porque es una ciencia tan interesante, tan de tanta utilidad, que sirve para conocer a la persona en cuanto a sus características de personalidad. Sirve para conocer la situación de salud. Sirve para toma de decisiones. Sirve para conocer a las otras personas. Sirve como análisis psicológico. O sea, es como la madre de muchas técnicas que se utilizan hoy en día y sin embargo es poco reconocida porque hoy en día
las personas no están volteando a ver el cielo porque no tenemos dentro de nuestra preparación toda esta información bueno, pues que a ti te la sabes muy bien y a mí me encanta escucharte por todo esto, ¿no? Y bueno, por ahí me gusta también estudiarle bastantito a esto. Yo creo Pero, que estamos viviendo un reencuentro exacto, con muchas prácticas ancestrales y creo que es bueno, creo que es bueno. Creo que las redes deforman muchas veces y sintetizan y resumen. Es como querer hablar del cuerpo humano en 2 minutos, ¿no? No podemos exactamente. tener la información así. Hay que estudiar, hay que profundizar, pero creo que las redes nos ponen en bandeja de plata el hecho de decir, esto me interesa, voy a profundizar, esto tiene Claro, lógica, esto a mí me gusta, y creo que estamos volviendo a eso, ¿no? Y hoy en día las redes nos permiten accesar a esta información que en algún momento también fue secreta. fíjate que voy a aprovechar que hemos estado hablando tanto de Acuario eh, para, para profundizar en este pensamiento que tú nos acabas de compartir, porque al entrar a la era de Acuario, o sea, así como nosotros tenemos momentos de vida, pues el planeta también tiene etapas de vida, aunque se rijan por otras cuestiones de medición de tiempos. Y la era pasada era la era de Piscis. Ahorita estamos entrando a la era de Acuario, o debimos haber entrado desde hace unos años, pero poco a poco se va afianzando el tema de Acuario. ¿Y por qué es importante? Porque si se dan cuenta, estamos entrando a la era del conocimiento. Acuario es muy mental. Acuario es, su frase es yo sé, es ciencia. Entonces, casualmente renacen todas esas antiguas ciencias que habían estado como aplazadas en los últimos 200 años para poder privilegiar otro tipo de ciencias o de conocimiento. Y están regresando las ciencias antiguas, están regresando las madres de las ciencias, las madres del conocimiento, las madres de la investigación. Cuál sea el medio en que las acceses es diferente, pero entender de astrología le da una dimensión diferentísima a todas las demás ciencias. No Sí, sé si porque estás de acuerdo. te saca de la pantalla y te eleva la vista al cielo. Esa frase me encanta. Con esa Sí, cerramos, ¿te parece? te cambia la perspectiva. Claro que sí, cambia. Quisieras darnos, perdón que te corte tan abruptamente, es que me encantó esta frase, pero también el tiempo se va. Y me encantaría volver a platicar contigo y yo sé que a todas las personas que vean esta participación nos encantará volverte a tener en los vastos temas que tenemos por aplicar, porque yo ya dije que terminando esto, me contacto contigo para platicar sobre terapia floral. Eh, ¿Y qué te gustaría dejarles a la gente? Dime una frase sobre astrología que te gustaría dejarle a la gente. Un Bueno, consejo. yo creo que hay fotos de los átomos de nuestras células que son iguales al universo. Y yo creo que eso que está allá somos también nosotros. El problema es que no nos damos cuenta. Somos mucho más grandes de lo que creemos ser, pero nuestra mente no nos permite entenderlo, porque tenemos un espíritu infinito en una mente finita y limitada. Y creo que el poder mirar allá arriba y ver las estrellas y la inmensidad de la obra de Dios, de todo esto que es también nuestro, nos puede hacer cambiar nuestra conciencia, porque aprovechemos ese tiempo que tenemos aquí, porque también somos estrellas y podemos iluminar a los demás.
Como es adentro, es afuera. Tal cual, Y como es afuera, es adentro. así mismo es. Muchísimas gracias, hermosa. Me ha encantado esta charla. Carmencita, a mí Yo sé también. que todos nos están viendo en pantalla, pero estamos en diferentes ciudades. Entonces es maravilloso volverte a encontrar y estar cercanas, estar cercanas. Después de esa pandemia tenemos que estar más cercanos todos. Sí, y creo que lo lindo es de este reencuentro es con fuerzas renovadas, ¿no? Porque ya no somos las que fuimos, ahora estamos No, recargadas. pues por este encuentro reloaded. Un beso, Exactamente. hermosa. Y pues muchas gracias a todos los que han visto este programa. Déjenos sus comentarios. Ay, perdón, ¿cómo se contactan contigo, Noelia? Bueno, por mis redes sociales, no sé, como si la Las compartimos acá abajo. No hay Antón Oficial, Instagram, Facebook, ahí estoy para lo que puedan necesitar. Perfecto. Muchísimas gracias. Un beso y beso Gracias a a todos todos, los que nos gracias estén a tu equipo viendo. y gracias al auditorio. Que Hasta tengan un luego. hermoso día. Chao, Carmen.